corazón llevo escrito, Jesucristo de Nazaret, enamorado de Él, en mi corazón llevo escrito. ¡Aleluya! Jesucristo de Nazaret. ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Poderoso! ¿Cómo no exaltarte, Señor? ¿Cómo no exaltarte y alabarte y bendecirte? Si tú eres el Señor de la iglesia, tú eres el buen pastor, tu vida diste por todos nosotros. Gracias, Señor. Hemos venido a darte culto y es ahí donde tu presencia está y nos ministras. Y te bendecimos, te alabamos, te cantamos, te exaltamos. Este es el verdadero culto a Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Podemos tomar nuestros asientos. Muchas gracias. Qué bueno estar en la casa de Dios. El día domingo es el primer día de la semana, pero es el día del Señor para estar en su presencia. Y todo cambia. Y la bendición fluye y a través de toda la semana cosas lindas hace el Señor. Muy bien, ya tiene su Biblia en sus manos. ¿La tiene? Busque ahí el Evangelio según San Mateo. Hay algo muy grande, muy especial en esta noche. ¿Vino preparado? Mire, porque hay cosas que Dios va a hacer, nos va a ministrar el Espíritu Santo y nuestro corazón tiene que estar bien ensanchado para recibir todo lo que Dios quiere compartirnos. Entonces, el Evangelio según San Mateo, capítulo 10. Respire profundamente para leer estos versículos, porque vamos a ir del versículo 1 hasta el versículo 15. Entonces dice así la bendita y gloriosa palabra de Dios. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella,
mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa y ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Denle un fuerte aplauso a Jesús por esta palabra, bendita palabra de Dios. Vimos en los últimos pasajes del capítulo 9, cuando dijimos que había una palabra clave, paz, y otra palabra clave en lo que siguió, misericordia. Y después, al finalizar el capítulo 9, la palabra clave, ¿cuál era? Compasión, la compasión de Jesús. Y ahora, en estos versículos que hemos leído, si hay una palabra clave, es autoridad, autoridad. Entonces es importante que estemos atentos a lo que vamos a ver en esta noche, porque es palabra de Dios, y la palabra de Dios es viva y eficaz. Y esta palabra va a traer luz, entendimiento, discernimiento, comprensión, y entender el lenguaje de Jesús. ¿Y por qué está escrito lo que está escrito de parte del Señor? Entonces, en la última rema que hemos considerado, hicimos énfasis en algo que también ahora quiero enfatizar para poder seguir el hilo de lo que viene en estos versículos. Si ustedes me acompañan, la primera imagen que tenemos aquí es cuando este versículo que hemos mencionado, que al ver las multitudes, el Señor Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué pasa cuando no hay pastoreo? ¿Qué pasa cuando no hay un pastor que guía las ovejas? Hay desamparo, hay dispersión. No se sabe para dónde ir, ni qué hacer. Y cada uno hace lo que bien le parece. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado para ser pastoreado, para tener pastor, o sea, al Señor Jesús guiando y conduciendo la vida de todos los hombres. Entonces, graficábamos esto de esta manera, hablando de los pies del Señor. Entonces, esta nueva imagen nos va a ayudar para entender la respuesta de los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres saben que hay Dios. Entonces, está graficado en esta imagen estos zapatos, estas huellas de zapatos grandes. Y ahí está el hombre. Y el hombre viene delante de Dios y bueno, viene con sus ideas, sus conceptos, sus pretensiones. Y si hay algo que hace un tiempo atrás, años atrás, se enfatizaba muchísimo aún en los centros de estudio teológicos, la palabra empatía. Y ustedes tienen ahí el significado de empatía. Entonces algunos piensan que hay que tener esta empatía con Dios también. Esto se aplica mucho a la relación unos con otros y también eso es bueno considerarlo a la luz de lo que vamos a ver. Pero entonces algunos dicen hay que tener empatía, eso es lo que se necesita. Ahora, ¿qué significa empatía? Participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella. Generalmente en los sentimientos de otra persona. Entonces, ya la palabra empatía no me ayuda a entender que el hombre puede relacionarse con Dios de esa manera, tratar de identificarse
con Dios, interpretar lo que Él dice, cómo Él obra. Y bueno, entonces hay que tener empatía, hay que ponérselo y ver al otro. Pero es algo ajeno, como dice la definición. Pero también se hace tanto énfasis en la buena voluntad. Hay que tener voluntad. Si querés, podés. Si querés, vas a conocer a Dios. Si querés, vas a entender a Dios. Si querés, hay que poner ganas. Ahora, el apóstol Pablo, 2 versículos solamente del capítulo 7 de Romanos, ya nos muestra que es imposible, por más buena voluntad que se tenga, entender los caminos de Dios y vivir conforme a la voluntad de Dios. Fíjense en ese versículo que aparece inclusive en la pantalla, cuando el apóstol Pablo dice, yo sé que en mí esto es. Y está hablando como apóstol, está hablando como ministro, porque él pasó por el capítulo 7 de Romanos. Por eso decimos, un creyente que no pasa por el capítulo 7 de Romanos no es creyente. Porque es la experiencia, es la obra de santificación. Entonces Pablo dice, yo sé que en mí esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Aunque no está aquí escrito, pero bien ese dicho, del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces él dice, el bien que quiero hacer está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y esa es la experiencia de todo creyente. Todos pasan por esta experiencia. Porque se piensa que hay que tener buena voluntad para servir a Dios, que hay que tener buena voluntad para acercarse a Dios, que Dios lo va a tener en cuenta. Pero esa es la manera, es como Dios quiere. ¿Por qué? Porque si seguimos en esa postura, esa actitud de corazón, vamos a encontrar dificultades cuando la palabra habla de que debemos usar de autoridad, que Dios nos da autoridad y siempre el brazo derecho, la parte derecha del cuerpo habla justamente de eso, de poder, de autoridad, la fuerza, la vitalidad. Entonces cuando estamos en esta postura, teniendo esta perspectiva de Dios, vamos a tener dificultades como lo dijimos el domingo pasado. ¿Por qué? Porque cuando Dios dice hagamos uso de la autoridad, claro, cuando estamos frente a Dios vamos a tener dificultades y por eso esta imagen habla de la dificultad de dos sentidos distintos. Entonces mi diestra no es la diestra de ustedes en ese. ¿Por qué? Porque yo cuando estoy hablando de mi diestra estoy marcando aquella zona y la diestra de ustedes está marcando otra zona. ¿Por qué? Porque hay dificultades en esta perspectiva. Las cosas como la ve el que está aquí no es la misma forma de lo que ven allá atrás, allá en aquel sector. Entonces no es suficiente esta actitud y posición de decir, bueno, yo me acerco a Dios, yo me acerco. ¿Dónde está Dios? Ahí yo voy a donde está Dios. Ahora, una tercera posición muy delicada es que cuando uno está frente a Dios, como lo vimos en esta imagen, ahora esta otra imagen es que estamos confrontando. Ponerse frente a Dios y decir, ¿dónde estás Dios? Aquí estoy yo, ¿dónde estás tú? Es que eso va a llevar a una confrontación. Y ustedes también ahí tienen el significado de esta palabra. Confrontar significa poner a una persona o una cosa, material o inmaterial, frente a otra para compararlas u oponerlas entre sí. Entonces, cuando el corazón del hombre toma esta posición frente a Dios, corre peligro, porque entonces va a haber comparaciones, va a haber diferencias.
Y tú dices esto, Dios, pero yo digo esto. Entonces va a haber confrontación. Y algo más en el significado de esta palabra, que dice que es mantenerse en actitud de oposición, por eso confrontación. Mantenerse en actitud de oposición ante un problema, situación difícil o obligación sin eludirlos, asumiendo el esfuerzo que suponen y luchando y actuando de acuerdo con sus exigencias. Claro, el que confronta tiene una posición tomada y hay exigencia que demanda del otro que haga lo que uno está pensando y se ubique, se acomode a lo que uno está diciendo. Entonces la confrontación es muy delicada delante de Dios, no es lo que Dios quiere. Por eso, aplicado a la vida, a las relaciones unos con otros, no hay algo sabio cuando uno toma esta posición frente al otro. Dios no está diciendo que esa es la manera de vivir, no, con Dios y con los demás. Ahora bien, entonces algunos dicen, bueno, lo que hay que hacer es girar. Hay que ponerse al lado de Dios. Entonces, esta otra imagen dice, bueno, ¿dónde estás Dios? Bueno, está bien, yo me iba a poner de tu lado para ver las cosas como tú las ves. Ahora, eso también parece muy bueno. Al fin, en vez de enfrentar y confrontar a Dios, ponete de acuerdo con Él. Ahora, ¿qué significa esto? Eso habla de alianzas. Por eso hay que aliarse, dice, a Dios. Ahora déjeme decirle, y usted también tiene el significado de esta palabra alianza. Acción de aliarse dos o más personas, gobiernos o naciones. Por eso este es el significado de esa palabra y es muy amplio, ¿no? Abarca mucho. Gobiernos o naciones, parentesco contraído por casamiento. Por eso dicen algunos, vamos a casarnos. Antes estábamos frente, vos, yo. Pero ahora vamos a casarnos, a hacer alianza. El anillo habla de justamente esa alianza. ¿Y cómo sigue diciendo? Reunión de cosas que concurren a igual finalidad. Bueno, estamos de acuerdo, vamos hacia un mismo fin. Estamos apuntando a una misma cosa. Eso es ponerse de acuerdo con Dios. A ver si podemos caminar juntos. Y algo más que podemos decir, piensan que ponerse de acuerdo es suficiente. Hay que estar de acuerdo. Entonces hasta se utiliza un pasaje. Andarán dos juntos si no se pusieran de acuerdo. Pero se interpreta todo el contexto. Entonces, algo nos hace entender la palabra cuando vemos Daniel 2. ¿Por qué? Porque la palabra alianza habla del gobierno humano. Es ahí donde el hombre pretende hacer las cosas conforme a su manera de pensar, su manera de ver, cómo gobernarse. Y en esa imagen, en el sueño de Nabucodonosor, los 4 imperios, el gobierno humano, termina en los pies. Y donde dice que el barro con el hierro, ahí estaba el barro y el hierro. Y eso habla de alianza, es una expresión bíblica, alianza. Pero ¿qué dice? Que en esas alianzas, y eso es algo que el mundo está apuntando en todos estos años de aliarse unos con otros. Pero dice la palabra que el hierro con el barro no pueden unirse. Entonces no hay unidad en las alianzas, no hay unidad. Eso es lo que tenemos que entender. Por más buena voluntad que haya, por más que novios se pongan de acuerdo y hagan pacto, no hay unidad. ¿Por qué? Porque eso habla de dos voluntades que avanzan hacia un mismo fin. Entonces, pastor, ¿qué me está queriendo decir? Y que este no es el camino que Dios ha escogido. Esta no es la manera como tenemos que caminar. Aunque pensemos que estamos caminando con Dios, Dios ahí, yo acá y Él ahí, y vamos juntos. No es la manera como Dios quiere. Porque Dios pensó algo mucho mejor. Y esta última imagen con respecto a esto que estamos hablando, yo encuentro que aquí
desaparecimos nosotros. Ahora, ¿dónde están esos pies más chicos? ¿Dónde están? Ya no están confrontando, ya no están haciendo alianza con Dios. ¿Qué pasó? Es que están metidos dentro del otro. Por eso abajo ponemos, metidos en los zapatos del Señor. Si usted quiere encontrar a uno, lo va a encontrar donde está el otro. Donde está Dios, ahí está Jesús. Por eso la unidad solo se da en Dios. Solo en Dios. Eso es lo que lastimó y provocó reacción en el pueblo judío cuando Jesús dijo, yo y el Padre uno somos, no dos, uno. Y por eso Jesús a su discípulo en Juan 10, cuando Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, oye, ¿cuánto hace que estoy yo aquí? ¿Cómo no has visto al Padre en mí? Eso es lo que estaba queriendo decir Jesús. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Porque no se puede separar. No se puede separar al Padre del Hijo. Si estaba el Hijo presente, ahí estaba el Padre. Por eso Jesús dijo, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según veo hacer al Padre, eso es lo que yo hago. Según lo que el Padre quiere que yo diga, yo hablo. Y cuando yo hablo, lo que hago es habilitar las obras del Padre. Entonces la unidad solo se da en Dios. Y por eso Jesús a sus discípulos le dijo, no se afanen, no se preocupen, yo me voy al cielo. Pero yo les voy a mandar el Consolador, el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el Espíritu del Hijo. Por eso en Gálatas 6:4 habla de que el Espíritu del Hijo clama en nosotros, ¡Abba, Padre! ¿Por qué? Porque está aquí. Esa es la profecía de Ezequiel cuando dijo, les daré un nuevo corazón, un corazón de piedra, duro, rebelde, que confronta a Dios o que intenta caminar con Él. No, yo les daré un nuevo corazón y les meteré mi espíritu ahí. Entonces, el Espíritu del Hijo en nosotros es lo que nos da un nuevo estado, una nueva posición. Estamos en Él. Por eso ese versículo tan importante de 2 Corintios, que dice, en Él, metidos dentro de Él, no con. Por eso Jesús dijo, no solamente el Espíritu estará con ustedes, sino en ustedes, metidos dentro, sumergidos, compenetrados, involucrados. Entonces, acá dice, en Él sí. Fuera de Él, no. En Él sí y en Él, amén. Es final. No hay más que agregarle. Y ese versículo que tanto hemos compartido de 1 Juan 4:17, tal como Él es, así somos nosotros. ¿Cómo es posible eso? ¿Porque lo imitamos? ¿Porque estamos intentando a ver cómo te portás vos, Señor, y así lo voy a hacer yo? No, porque si estamos metidos en los zapatos del Señor, lo que Él haga es lo que hacemos nosotros. Como Él ve, así vemos nosotros. Como Él habla, así hablamos nosotros. Como Él piensa, así pensamos nosotros. Por eso la palabra dice que tenemos la mente de Cristo ahora. Pero si estamos a un paso de distancia, aunque estemos cerca, las cosas cambian. Y si estamos confrontando y enfrentando a Dios, es muy peligroso ya eso. Porque vamos a estar totalmente desamparados y dispersos, sin horizontes, sin paz, sin Dios, sin nada. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, esta imagen nos ayuda a entender dónde estamos nosotros. Perdidos en Jesús, metidos en Jesús. De tal manera que donde está Él, ahí estamos nosotros. Y si nos movemos es porque el Señor nos mueve. Y si nos movemos porque el Señor quiere que lo hagamos de esa manera. Por eso el pueblo de Israel en el desierto tenía que aprender lo que significaba esta nube de gloria. La gloria de Dios que nos transforma. ¿Por qué? Porque cuando la gloria de Dios se movía, la nube de gloria se movía, el pueblo tenía que moverse. Cuando esa nube paraba, tenían que pararse. Si permanecía quieta, significaba que tenían que acampar.
Y cuando la nube comenzaba a hacer ciertos movimientos, ahí tenían que levantar la carpa y salir corriendo. Y seguir bajo la nube de gloria. Entonces la gloria de Dios está en nosotros. Y transformados somos de gloria en gloria, en la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Quien esté metido en Jesús, cada vez más va a ser como Jesús. ¿Por qué? Porque está impregnado de Jesús. Por eso Pedro y Juan dijeron, ¡hey! Esto habla de una manera, ¡hey! ¡Qué denuedo! ¡Qué manera de expresarse! ¡Qué poder y autoridad que tienen esto! Y le reconocieron que habían estado con Jesús. Claro, que no entendieron ellos que ellos estaban en Jesús. No habían estado con Jesús, seguían estando en Jesús. Y Jesús entonces a través de ellos es que se manifestaba de una manera sobresaliente. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Hermano, la vida cambia. No tenemos que estar luchando con Dios. A ver, una pulseada, a ver quién gana, Señor. Eso es confrontar a Dios. Hay quienes confrontan a Dios y siempre están peleados con Dios. Hasta se enojan con Dios. ¿Por qué yo te dije? Y no hiciste como yo te pedí. Y Dios dice, no es mi manera de actuar de esa. Lo que yo quiero es que te muevas en mi poder, bajo la guía del Espíritu Santo, porque así yo me conduje. Si hay un versículo importante es en Hechos, capítulo 10, versículo 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Tengan en cuenta este versículo por lo que vamos a seguir viendo ahora. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, él y el Padre uno eran. Por eso a Jesús lo quisieron apedrear y despeñar. Cuando dijeron, tú te haces Dios, ¿qué estás diciendo? Es que donde estaba Jesús, ahí estaba el Padre. ¿Y cómo encontrar al Padre? A través del Hijo. Y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, dijo Jesús. ¿Cómo lo podían encontrar a Dios? ¿Cómo podían? Porque Jesús para eso estaba, para revelar al Padre en Él. Y ahí está la vida eterna. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Ahora, entrar en este pasaje del capítulo 10 de Mateo y leer lo que sucedió con Jesús y los discípulos, llama poderosamente la atención porque parece que está fuera de contexto o que, mejor dicho, no se adecúa a la realidad actual. Porque, ¿qué es esto de lo que Jesús hizo con los 12? Que los llamó para darles autoridad y esa autoridad significaba que Jesús puso pautas de conducta, instrucciones. Entonces, ¿qué es esto, estas instrucciones? Porque ¿cómo aplicarlas? ¿Cómo decir, bueno, hagamos lo que dijo Jesús aquí? Sería difícil entenderlo. Por eso, si ustedes están preparados, y están preparados, por eso están aquí, vamos a compartir algo que nos va a traer mucha luz y entendimiento. ¿Está preparado? Dígame amén. Dígame amén. Ah, bueno, muy bien. Porque tenemos que acomodarnos, o mejor dicho, ubicarnos en el plan de Dios. Todavía tengo unas imágenes que todavía no les voy a presentar, así que tengan paciencia, enseguida se las voy a mostrar. Pero tenemos que ubicarnos en los tiempos de Dios. Por eso hemos hecho énfasis de que hay 2 dispensaciones bien marcadas en las Escrituras. La dispensación de la ley y la dispensación de la gracia. ¿Qué es lo que marca el fin de una y habilita la otra? La cruz de Cristo, el sepulcro, la resurrección de Jesús. Es el punto clave, el eje. Entonces, todo lo que tenga que ver con la dispensación de la ley está antes de la cruz. Todo lo que tiene que ver con la dispensación de la gracia
la dispensación del Espíritu, la dispensación de la iglesia, está después de la cruz. Amén. Ahora, Jesús en los evangelios vivió en la dispensación de la ley, antes de la cruz. Entonces hay que entender el mensaje de Jesús, entender las palabras de Jesús y entender lo que Él quiso decir. Y por eso el Espíritu guió a Mateo a escribir este pasaje, para que nosotros podamos meternos en el pensamiento de Jesús y ver cómo Jesús veía y saber qué Jesús quiso enseñar. Y si ustedes están listos, entonces vamos a comenzar por este punto. Esta es la imagen que quiero mostrarles. Aquí en este ángulo de esta imagen está Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué estoy hablando de Abraham, Isaac y Jacob? Porque Dios con Abraham hizo pacto y le dijo a Abraham, por causa de tu fe, y le fue contada su fe por justicia, yo te voy a dar una descendencia. Y esa descendencia será tan grande que a esa descendencia será una nación, un pueblo grande, numeroso. Y conforme a lo que van a ser como nación, como pueblo santo, o sea, apartado para Dios, para un fin y propósito, ustedes van a ser de bendición, tu descendencia va a ser de bendición para todas las demás naciones. O sea que Dios tenía todo preparado, planeado, bien diseñado, dispuesto, para que en el transcurso de los tiempos eso se llevara a cabo. Y Abraham creyó, aunque no tenía hijos. Y Dios le dio un hijo, Isaac, el hijo de la promesa. ¿Por qué? Porque en el hijo Dios iba a levantar una nación grande. Y ahí vino Jacob con sus 12 hijos, las 12 tribus de Israel. Entonces el pensamiento de Dios fue hacer de Israel, téngame presente esto, hacer de Israel una nación única, diferente en todo a las demás naciones. Entonces la nación de Israel iba a tener algo que ninguna otra nación tenía, ni tuvo, ni tendrá. ¿Por qué? Porque con ese pueblo santo, separado de las demás naciones y apartado para el fin y propósito de Dios, Dios iba a establecer 3 ministerios, si me permiten usar esa expresión, 3 ministerios, 3 funciones, 3 maneras de servir al propósito de Dios. ¿Por qué? Porque ya Dios lo tenía todo preparado, planeado. Entonces Dios le dio por un lado reyes, sacerdotes y profetas. ¿Y por qué ponemos en primer lugar reyes? Porque Dios ya tenía pensado hacer de Israel un reino. Pero este reino, con un rey como el que el Señor puso con David, porque Saúl no entendió la mente de Dios, se rebeló y le dio lugar a espíritus inmundos, fue desechado y Dios levantó a un David. ¿Por qué levantó a un David? Porque era conforme al corazón de Dios y porque Dios iba a hacer con él lo que él quería. Y Dios hizo pacto con el rey David, tanto que dijo que de su descendencia uno se iba a sentar en el trono eternamente. Y los reyes que eran descendientes de David, Dios los respaldó y los defendió. ¿Por qué? Porque el reino de Israel fue único, porque fue un reino teocrático. ¿Qué significa la palabra teocrático? Teo, que viene de Dios, y cráticos, que viene de gobierno. Entonces Israel pasó a ser el único en la historia de la humanidad que fue un reino teocrático.
Porque David, conforme al corazón de Dios, apuntó a Sión. Y Dios lo hizo victorioso frente a los enemigos, no perdió una sola guerra. Y gracias a que Él estableció Sión, porque Sión es el lugar de reposo de Dios, todo Israel iba a ser bendecido. Cada casa, cada familia, gracias a que iba a haber una Sión. Entonces, ¿qué es lo que hubo en esta nación de Israel? Reino. ¿Qué más? Sacerdocio. Ya en el desierto, Dios fue quien eligió a Aarón, de la tribu de Leví, para ser sumo sacerdote y sacerdotes todos sus hermanos. Y Dios le dijo a Moisés, úngemelo. Así como David fue ungido por rey, así también Aarón fue ungido para ser sacerdote en esta dispensación de la ley. Entonces Aarón tenía esa unción para presentarse delante de Dios y oficiar sacrificios de expiación. Tomar los corderos, sacrificarlos, y el derramamiento de sangre era para perdón de los pecados de aquellos que venían a ofrecer ese sacrificio. Y los sacerdotes tenían toda responsabilidad de hacer estos oficios donde Dios intervenía a favor del pueblo. Entonces, en Israel solo hubo reyes que fueron conforme al corazón de Dios, porque era un reino teocrático. El sacerdocio fue único, fue único. Fíjense que inclusive cuando se dividió el reino, las 10 tribus quisieron tener otra Sión, la ciudad de Samaria, otro culto, otro sacerdocio, que no eran los de la tribu de Leví, no eran de la familia de Aarón. Y por ese pecado de aislarse, de separarse del propósito de Dios, Dios tuvo que intervenir con mano dura y exterminó el reino del norte, desapareció el reino del norte. ¿Por qué? Porque se salieron del foco, porque confrontaron con Dios, no estuvieron de acuerdo con el hijo de Isaí. Eso fue el grito de batalla de las 10 tribus. ¿Qué tenemos nosotros que ver con la tribu de Isaí, con la casa de Isaí? ¡Vayámonos! Y levantaron otro reino. Buscaron tener sacerdotes, pero no conforme a lo que Dios había establecido. Por eso Dios también a esta nación de Israel le dio profetas. Los profetas eran judíos, eran del pueblo de Israel. ¿Y cuál es la tarea de los profetas? Oír la voz de Dios, el mensaje de Dios, y ser ellos los que proclamaban, declaraban, anunciaban, profetizaban la palabra de Dios. ¿Y eso qué significaba? Que ellos estaban habilitando las obras de Dios. Para eso los profetas, porque profetizaban la palabra de Dios, y eso significaba que Dios entonces podía llevar a cabo sus obras. ¡Qué tremendo los profetas! ¡Qué lugar de honor para ser los portavoces de Dios! Y todo se hacía conforme a los profetas. Entonces, espero que sea entendible. ¿Por qué Dios levantó una Israel? Porque era una nación exclusiva, única, y donde iba a haber 3 unciones, donde Dios ungió hombres para ser reyes, sacerdotes y profetas. Por eso Israel fue tan perseguida, y aún hoy en día, y hasta el último tiempo de la historia de la humanidad, el mundo va a reaccionar contra Israel. Solo que Israel ahora está en stand-by, como decimos, ¿no? Porque Dios está tratando ahora con la iglesia. Y espero que ya el Espíritu Santo nos haga entender algo. Cuánto celo que hubo en el corazón de Dios. Cuánto Él quería hacer con Israel. Entonces todo lo que era Israel para Dios era santo,
una nación santa, un pueblo santo. ¿Y quién se metía con Israel? Era contra Dios que peleaban. Y por eso Dios le dio grandes victorias a Israel. ¿Por qué? Porque ser parte del pueblo de Dios tenía mucho sentido y propósito. Ahora bien, en la palabra profética Dios anunció la venida del Mesías. La venida del Mesías. Dios con nosotros, el Cristo de Dios. ¿Y cuál era una de las cosas que fue profetizada? Y aquí está otra imagen. Que en el Mesías se iban a concentrar las 3 unciones en una sola persona. En el reino de Israel nadie tuvo estas 3 unciones. David era rey y profeta, pero no sacerdote. Entonces esto era exclusivo del Mesías. Por eso la palabra nos muestra cómo el Mesías tenía que venir de la descendencia de David. Por eso a Jesús lo llamaron hijo de David. Hijo de David. Si usted va a las Escrituras va a encontrar pasajes como Romanos 1, que el apóstol hace referencia a la persona del Hijo, donde con quien Dios hizo justicia, en él hizo justicia, la justicia de Dios, y ahí marca y dice, pero este que fue declarado hijo de Dios, descendiente de David era, descendiente del linaje de David. Por eso, cuando uno va a Mateo, en el capítulo 1 marca la descendencia desde el comienzo de la historia de Israel, y ahí está David y la descendencia de David, el linaje de David. Si uno va a Lucas, por otro lado, está también el linaje de David a través de la familia de María. Por parte de Mateo, José. Por parte de Lucas, María. Y los dos convergen en David. Entonces, ¿por qué mostraba todo eso la palabra? ¿Por qué? Para declarar que el Mesías era rey. Era rey. Descendiente del rey David, el hijo de David. Y por eso la palabra muestra a Jesús como rey de reyes y señor de señores. ¿Cuántos están contentos con Jesús? Claro, porque Él es el Mesías. Dale un fuerte aplauso, sí. Como el sacerdocio era de Aarón, bajo la ley, Dios ya tenía pensado algo distinto con el Hijo. Por eso Melquisedec, 450 años de que Dios diera la ley, ya se presentó Melquisedec, una teofanía, una presentación previa a lo que iba a acontecer más adelante. Y por eso David fue el único que habló de Melquisedec como profeta. Y por eso tenemos en el libro de los Hebreos que Jesús es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, el eterno, que a su vez Melquisedec era rey de Salem. Melquisedec rey de Salem, donde está Jerusalén, donde fue establecido Sión. Y a su vez sacerdote. Y Jesús entonces fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Bien. Y Jesús entonces también es profeta. Hay un versículo ahí en Hechos capítulo 7, donde está registrado lo que dijo Moisés. Hechos 7, en el versículo 37. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, porque Moisés era profeta. ¡Profeta! Os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí. Dios levantará Él, en singular,
porque era el profeta, como a mí, de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis, a él oiréis. Entonces en Jesús están las tres unciones. Por eso él era el Mesías. ¿Y dónde estaba presente la fe con aquellos que se acercaron a él y recibieron de él bendición, sanidad y milagros? Cuando le dijeron, tú eres Señor, tú eres el Rey, el soberano, tú eres el Mesías. Por eso cuando Pedro declaró, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo de Dios, el enviado de Dios. ¡Ey, Pedro, esto no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos! ¿Por qué? Porque reconocerlo a Jesús como Mesías era reconocerlo como Rey, sacerdote y profeta. ¿Y eso qué significaba? Que en Jesús hay una nación santa. Por eso el apóstol Pedro habla de que ahora la iglesia, nosotros los salvos, somos pueblo santo, nación santa, reyes y sacerdotes para Dios. ¡Qué bárbaro! Porque lo mismo ahora no es aplicado a nosotros. Bien, pero eso lo dejo pendiente. Ahora, como Jesús es el Mesías, el cumplimiento de la palabra profética, y él vino a lo suyo, a lo que le pertenecía a él. ¿Por qué? Porque los reyes, sacerdotes y profetas del antiguo pacto eran por tipo y señal del verdadero, del único, del eterno. El cumplimiento perfecto y total y cabal de lo que era el plan y propósito de Dios. Pero a lo suyo vino, ¿y qué pasó con los suyos? No lo recibieron, no lo reconocieron ni como rey ni como sacerdote, todo lo contrario, porque todavía estaba vigente el sacerdocio arónico, pero mucho menos tampoco como profeta. Hola. Ahora Jesús está sabiendo quién es Él. Está sabiendo que tiene todo el respaldo divino. Está sabiendo que Dios lo levantó a Él como cumplimiento de las promesas. Y por eso esta otra imagen, que eso es lo que está aquí en el capítulo 10 de Mateo. ¿Qué hizo Jesús? Llamando a sus discípulos, esta otra imagen que viene ahora, llamando a sus discípulos, les dio autoridad. Y por eso los envió, por eso aparece ahí la palabra por primera vez apóstoles, porque apóstoles significa enviados. Ahora, como Jesús estaba bajo autoridad, Dios le dio autoridad, porque si no Jesús no hubiera podido darles autoridad de Dios. Si Jesús no hubiera estado bajo autoridad. Eso es un principio y una ley espiritual. Por eso la fe del centurión, que ya lo hemos visto en el capítulo 8, cuando le dijo a Jesús, yo estoy bajo autoridad y tengo gente bajo mi autoridad. Entonces mi palabra es con autoridad, porque estoy bajo autoridad. Y Jesús dijo, ¡ey! ¡Qué fe! Tremenda, sobresaliente. Se maravilló Jesús de la fe de este centurión. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con el reino de Dios. Eso tiene que ver con Jesús, el autor y consumador de la fe. Y porque Jesús, como el Mesías de Dios, el enviado del Padre a esta tierra, Dios entre los hombres, estaba bajo autoridad, la unción estaba sobre él, es que él entonces a sus 12 discípulos les dio, porque eran discípulos, les dio autoridad. ¿Por qué enfatizo porque eran discípulos? Y porque eso es lo que Jesús buscó. Hombres que supieran ubicarse en el papel de aprendiz, porque eso significa discípulo. ¿Quiénes son los que aprenden y los que se dejan enseñar? ¿A quién se enseña? A los que quieren aprender. Ahora, el Espíritu de Dios tocó a estos hombres y estos estaban dispuestos, abiertos. Por eso a Pedro y a Juan le dijo, sígueme, sígueme. A un Mateo le dijo, sígueme. Una sola palabra, sígueme. ¿Para qué? Para aprender.
para que yo te enseñe. Yo te voy a enseñar a ti, Pedro, a ser pescador de hombres. Esto no lo sabes tú eres un buen pescador de peces, pero no de hombres. Ahora, yo te voy a enseñar lo que significa ser pescador de hombres. Entonces Pedro fue un muy buen discípulo porque se dejó enseñar, y así los discípulos, así todo el grupo. Entonces, si hay algo que Dios busca en este tiempo con la iglesia, es encontrar discípulos. Y si alguien está abierto a ser enseñado, a no confrontar con Dios, ni siquiera ponerse al lado de Dios, de nuestro Señor Jesús, entonces el Señor sabe enseñar a vivir en la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando somos discípulos? ¿Qué busca el Señor? Que con estos 12 apóstoles que tuvieron autoridad, y dice, les dio autoridad e instrucciones de cómo usar esa autoridad. ¿Cómo usar esa autoridad? Ahora, ahí entonces encontramos lo que Jesús... Déjeme ir a dos cosas importantes. Primero, como todavía vivían bajo la dispensación de la ley, todavía no había llegado el tiempo de la resurrección. Israel, eso es lo que esperaba Jesús de Israel. Que Israel tuviera muy en cuenta, respetaran, reconocieran a los que tenían la unción de Dios para que Dios llevara a cabo su plan y propósito como nación. Por eso el trato con los discípulos. ¿Por qué? Les dijo, id, predicad diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Y les dice, no proveáis de oro ni de plata, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de sus alimentos. ¿Por qué? Porque ya Dios había establecido que todo Israel como nación reconocieran al que era rey y lo obedecieran. Judá obedeció, junto con los levitas, a David como rey y fueron prosperados. Los sacerdotes tenían que cuidar a los sacerdotes. Ahora, ¿qué pasaba cuando había pecado, desobediencia y rebeldía? Se olvidaban de los sacerdotes, de los levitas. No les llevaban sus diezmos, no les daban sus ofrendas en la casa. Era todo un desorden. Y la casa se llenaba de cosas que la contaminaban. Eso era lo que sucedió en el tiempo del reino de Israel. La casa terminaba siendo abandonada. ¿Por qué? Porque no se estaba reconociendo la importancia del sacerdocio dentro de la casa. Eso significaba que Israel perdía todas las guerras. ¿Por qué? Porque no buscaban a Dios. Y ahí usted puede ir después a 2 Crónicas, capítulo 6, la oración de Salomón cuando dedicó la casa. Porque en ese pasaje de 2 Crónicas 6, 17 al 20, si quiere después leerlo, tome nota. El rey oró y dijo, Señor, cuando se ore de este lugar, responde. Ahora, ¿qué pasaba cuando dejaban la casa de lado? Los enemigos, las circunstancias, hasta los problemas climáticos, los problemas naturales, las sequías venían, faltaba la lluvia y muchas cosas más, y los enemigos se hacían fuertes y podían más que el pueblo de Israel. Desconocer los hechos de Dios para Israel era terrible. Por eso perdieron el reino. A partir del 586 a.C., el último rey Sedequías, ya no hubo más rey en Israel hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque desobedecieron. No entendieron el reino teocrático de Dios. ¿Por qué? El templo fue destruido en esa misma fecha porque los sacerdotes no cumplían sus funciones. ¿Por qué a los profetas que profetizaban de la importancia de oír a Dios y vivir conforme al propósito de Dios, los perseguían, como dijo Jesús, y los mataban?
Eso es lo que dijo Jesús: a vuestros profetas persiguieron y los mataron. ¿Por qué? Porque no querían oír la voz de Dios. Entonces, en el tiempo de Jesús, Él vino para cumplir con el plan de Dios, conforme a como Dios había establecido una nación como Israel. Si hay alguien que defendió esa nación de Israel, fue Jesús. Y Él esperaba que la nación de Israel atendiera a los enviados de Él ahora. Porque de eso dependía las naciones. De eso dependía que el Evangelio llegara a los gentiles. Pero todavía no había llegado el tiempo. Por eso, como hemos leído, no vayáis por camino de gentiles. Todavía no había llegado el momento para ir a los gentiles. Ni vayáis a tierra de samaritanos. No, todavía no. ¿Por qué? Porque todo tenía que ser conforme al pueblo judío. El Mesías tenía que ser judío. Por eso hubo momentos cuando se mezclaban con las naciones y Dios reaccionó fuerte y violentamente. Pueden ver en Nehemías capítulo 13, porque ya la descendencia se había mezclado con otra gente, con otras naciones, con el pueblo de Asdod. ¿Por qué? Porque tenía que mantenerse puro el pueblo judío, porque el Mesías tenía que ser judío, porque era conforme a la palabra de Dios, conforme al propósito de Dios. Espero que se entienda. Son muchas cosas, pero es importante verlo. Amén. Entonces a los discípulos le dice Jesús: no lleven nada, porque el obrero es digno de su salario, de su alimento. Israel tiene que proveerles. Para eso Dios levantó un Israel, un pueblo santo, para atender a aquellos que son enviados. ¿Y qué más? Y después dice: ahora cuando van ustedes, vayan, piensen dónde van a entrar, a qué casa, porque no todas las casas son dignas. Entonces, si van a una ciudad, vean si hay casas dignas y entren y saluden, digan la paz de Dios ahora sobre esta casa. Entonces esa paz va a ir a ellos. Pero si alguien los rechaza, ustedes que vienen con un mensaje, ustedes que son enviados con un mensaje del reino de los cielos, vienen con el mensaje del evangelio del reino. Ahora aquí hay Sion, está Sion porque está el Hijo, está el Mesías. Ahora si alguien los rechaza, no los reciben, no oyen las palabras que ustedes les dan, salgan de aquella casa o de esa ciudad, salgan. Y sacudid el polvo de vuestros pies. ¿Por qué? Porque se están oponiendo a mi reino, se están oponiendo a mi sacerdocio, se están oponiendo a mi misión profética. Se están oponiendo a Sion. ¿Por qué Dios levantó un Israel? Por causa de Sion. Por causa del reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, présteme atención a lo que sigue. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¡Ey, Señor! ¿Cómo es eso? Sodoma y Gomorra. No hubo en la historia una ciudad tan corrupta, tan inmoral. De ahí aparece la palabra sodomitas. Toda la mezcla y confusión de género, pecado. Cuando leemos lo de Sodoma y Gomorra, muchos cristianos dicen: ¡ah, qué terrible! ¡Oh! ¿Por qué? Porque Dios no pudo soportar más el pecado de Sodoma y Gomorra. ¿Qué hizo? Hizo descender fuego del cielo y consumió esas dos ciudades. Y no quedó nada, era tierra fértil. Óigamelo bien. Tierra fértil. Por eso, el pariente de Abraham, el sobrino de Abraham, ¿cómo se llamaba? Lot.
escogió esa tierra porque era fértil. Pero el pecado tan grande, tan grande, tan grande, que Dios hizo que fuego descendiera del cielo y las consumó. Por eso muchos piensan que ese territorio es el Mar Muerto, donde no quedó nada, nada. Ni las aguas del Mar Muerto se puede estar mucho tiempo porque tiene muchos minerales, pero porque es muerto, no tiene vida. Todo el agua que desciende del norte a través del río Jordán, que viene del mar de Galilea y de las fuentes de arriba, llegan ahí y se mueren esas aguas. ¿Por qué? Porque hablar de Sodoma y Gomorra es hablar de muerte, de condenación, de juicio. Ahora bien, para muchos religiosos y muchos cristianos, cuando se enfrentan al pecado de Sodoma y Gomorra, y eso va a ser así en los últimos tiempos, se escandalizan y dicen, ¡oh, es terrible! ¡Este pecado es terrible! Pero cuando se enfrentan al desafío de Dios de ser reyes y sacerdotes, pueblo y nación santa, de ser iglesia, de guardar y cuidar la acción de Dios, de la vida como cuerpo, de la relación unos con otros, porque somos miembros de un solo cuerpo, somos iglesia. Para algunos ir a la iglesia o dejar de ir a la iglesia les da lo mismo. Para algunos vivir como cristianos victoriosos o no le da lo mismo. Para algunos tener sion o no tener sion es como algo que no tiene significado ni sentido en nuestra época, en nuestros tiempos, porque el mundo ha evolucionado, hermano. Hay que buscar que algo sea distinto, agradable. Divirtámonos, hermano, vamos a sentirnos bien, hagamos una reunión donde todos podamos reírnos. Pero eso no es sion. Hola. Ahora, si yo pongo en esta balanza Sodoma y Gomorra, para algunos creyentes tiene mucho peso y dice, bueno, castigo y juicio y condenación. Ahora Jesús dijo, no recibir el evangelio del reino, rechazar la palabra profética, resistirse al trato de Él como Mesías, que vino a implantar la acción de Dios. Dice que rechazar esto, el juicio, es mayor que el de Sodoma y Gomorra. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad que se resiste, donde hay gente, hay casas que no quieren recibir la bendición del reino de Dios. Entonces, hermanos, estamos viviendo un tiempo donde Dios nos está buscando, nos está llevando a una mayor definición. A entender que el reino de los cielos se lo vive a un nivel superior, en una dimensión del espíritu. A Jesús lo persiguieron, lo rechazaron, hasta lo mataron. Pero el Señor fue fiel al propósito de Dios, porque Él sabía que tras su muerte y resurrección, por eso lo ponemos ahí, la bendición que Dios había prometido a Abraham con el pueblo de Israel, llegaría a todos los gentiles, llegaría a todas las naciones. ¿Por qué? Porque de todas las naciones Dios levantaría a su iglesia. Y Jesús dijo que Él había venido a edificar su iglesia, de toda lengua, pueblo y nación. Y ahí estamos nosotros. Entonces todo lo que tenga que ver con la iglesia, todo lo que tenga que ver con el reino, es conforme al corazón de Dios. Hay que estar metidos en los zapatos de Dios y no salirnos de ahí. Tiene que haber temor de Dios. ¿Por qué? Porque está en juego la eternidad. Está en juego el reino de los cielos. Y Jesús va a llevar muchos hijos a la gloria. Pero otros que piensan que pueden zafar, quedarán.
Por eso la parábola de las 10 vírgenes, 5 prudentes, pero 5 insensatas que no cuidaron su vida espiritual. Las prudentes entraron a las fiestas, a las bodas, las insensatas, las necias no. Aunque eran vírgenes, aunque estaban preparadas para la venida del maestro, del rey, sin embargo no entraron. Entonces Dios llama a una mayor consagración. El Señor llama a una mayor definición. ¿Por qué estamos aquí en la iglesia? ¿Estamos para confrontar con Dios? ¿Estamos para ponernos al lado de Él y caminar con Él? ¿O estamos para vivir en Él? Ahora, vivir en Él es perdernos de vista a nosotros y meternos, sumergirnos en la persona del Hijo. El Evangelio del Reino es el Evangelio que predicamos. Y anunciamos que el Evangelio, el reino de Dios se ha acercado y está aquí. Estamos pisando lugar santo. Porque hemos declarado que aquí hay Sión. Esta es nuestra Jerusalén. Como otras iglesias, pero ahí está nuestra Jerusalén. Aquí está la casa que somos nosotros. Aquí está el Señor y el señorío de Cristo que gobierna nuestras vidas. Y aquí está la gloria de Dios. Y esa gloria nos transforma de gloria en gloria. Y somos como Él es. Tal como Él es, así somos nosotros. Para profetizar y anunciar al mundo lo que significa ser iglesia de Cristo. ¿Cuál es el misterio de Dios? Y con esto termino. Cristo y la iglesia. Cristo y la iglesia. La unidad está ahí, así como el Padre y el Hijo son uno. Ahí está la unidad. Esa unidad es la que vino Jesús a implantar en nosotros. Y somos uno. Somos uno. Somos uno. Levántese, por favor, póngase de pie. Hemos declarado que este lugar es santo. Y estamos pisando el lugar santo. ¿Por qué? Porque donde tú estás pisando, ahí está el Señor, si estás en Él. Si estás en Él, ahí donde estás, está el Señor. No te animes, no te atrevas a dar un paso sin el Señor. No te atrevas a vivir sin Él. No tomes decisiones por tu cuenta. Comienza a ver las cosas como las ve Él. Comienza a experimentar el sentir de Cristo en ti. No hables, no te adelantes a hablar, a opinar, a tomar decisiones por tu cuenta. Dile, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Quiero moverme en tu plena y absoluta voluntad. Si tú me dices que vaya, yo voy, yo sé que sí voy, tú vienes conmigo y estás en mí. Si tú me dices que hable, yo hablo. Si tú me dices que piense en esto, yo pienso en aquello que tú quieres que piense, porque la mente es tuya. Levanta tus manos al cielo, porque algo sobrenatural te quiere dar el Señor, y es autoridad. La autoridad que viene de arriba, de Dios. Una autoridad. ¿Para qué? Como hemos visto en la imagen, para sanar. Sanar toda enfermedad y toda dolencia. Una autoridad contra todo espíritu inmundo, para echarlo fuera. El espíritu inmundo no tiene
dominio y control. Ha sido vencido el príncipe de este mundo en la cruz del Calvario. La muerte ya ha sido quitada. El temor de la muerte ha sido arrancado de nosotros. Tenemos autoridad para dar vida a los muertos, para declarar que el reino de Dios está, que Cristo vive. Cristo vive. Y es el poder de la resurrección que opera en nosotros. Y es ese poder de la resurrección que Dios quiere que habite en los corazones de los que van a creer. ¿Por qué? Porque la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Pero rogamos al Señor de la mies que levante obreros a su mies. Obreros eficientes, eficaces. Obreros que ejerzan la autoridad de Dios. Obreros enviados para que el reino de los cielos se haga fuerte y los valientes lo arrebaten. Levanta tus manos al cielo. Que en ese levantar tus brazos al cielo, la oración sea genuina de decir: Señor, yo quiero estar en ti. Yo quiero vivir en ti. No quiero salirme de ti. Yo quiero experimentarte, Señor, cada día. Al levantarme, ahí estás tú, Señor, en mí. Al avanzar en el transcurso del día, ahí, Señor, tú vienes y estás haciendo lo que tú quieres de mí. Levanta tus manos al cielo. El Señor está determinado a implantar su reino en este mundo, en tantos corazones, pero te necesita a ti. Quiere que tú seas un buen discípulo para aprender y ser instruido por Él para ser enviado. Levanta tus manos al cielo. Dile: sí, Señor. 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 Lo quiero, lo quiero. Quiero vivir esto sobrenatural en mí. Oh, las circunstancias pueden ser difíciles, los problemas pueden surgir. El mundo puede estar desesperado, desamparado y disperso como ovejas que no tienen pastor. Pero nosotros tenemos pastor. Somos la iglesia de Jesús. Y Jesús vela por nosotros. Jesús vive en nosotros. Y Jesús no te dejará ni te desamparará. Aleluya. Jesús te dice: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo voy a estar en ti, te voy a guiar, te voy a conducir, te voy a defender, te voy a proteger. Nada ni nadie podrá dar su mano sobre ti. Oh, vas a ser vencedor en todas las cosas. Oh, no hay nada que te pueda apartar del amor de Dios. No hay nada, 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 nada. Porque Dios te da autoridad. Y todo poder del enemigo sale. Sale, échalo fuera de tu vida. El reino ha llegado y está en ti. Tienes autoridad para ministrar bendición y sanidad y levantar a aquellos que están muertos espiritualmente. Sí. Ven, Espíritu Santo, ven ahora. Ahora, el reino de los cielos se ha acercado. Ahora. Aquí, ahora. El reino de Dios está aquí, el reino de Dios está aquí. El Mesías llegó y está entre nosotros. El Rey, su gobierno. Oh, el sacerdote que clama. Vela por nosotros. Y pide a Dios, intercede por nosotros. El profeta que nos ha dado palabra para predicar y proclamar. Sí, ahora. Tu levantarte cada día, tu actividad durante el día y tu noche al llegar al descanso, todo tiene sentido y propósito. Vamos. Entrega todo al Señor, entrega toda tu vida al Señor.
Dile, Señor, lo que tú quieras. Haz conmigo, conforme a tu voluntad. Haz conmigo lo que tú quieras, Señor. Algunos se van a sorprender lo que Dios puede hacer. Algunos se van a maravillar de las obras de Dios en sus vidas. Es Jesús en ti, es Jesús en ti. Ramaya, Kaya, Shanda, vamos, habla en lenguas. Deja que el Espíritu Santo interceda por ti, habla en lenguas. Vamos, ahora. Ramaya, Kaya, Shanda, Naya, Kaya, Shaya. Rimaya, Kiyama, Kaya, Shiri, Kanda, Namara, Kaya, Shanda. Sí, tú has venido a edificar tu iglesia, Señor. Somos la iglesia de Cristo, y las puertas del infierno no pueden prevalecer contra nosotros. Urramaye, Shandana Marakaya Shiria. Está escrito, y estas señales seguirán a los que creen. En tu nombre echaremos fuera demonios. Sanaremos a los enfermos. Si cosa mortífera tomamos, no nos hará daño. Porque tú estás con nosotros día y noche, a cada momento. Estas señales seguirán. Vamos. Dios te quiere sorprender, iglesia. Es aquí y ahora, aquí y ahora. Que tienes que movilizarte. Sí. Sí, Señor, estamos en tu presencia. Ven, Espíritu.